Martín Vizcarra cumplir. Interponemos recurso de apelación. Doctor, por favor, acerque más al micrófono. Interponemos recurso de apelación. Muy bien, por interpuesto. He concluido. Buenas tardes con todos. La resolución, bríndenme una hora solamente para compaginación y es notificada en el acto. He concluido. Buenas tardes con todos. Que existen graves y fundados elementos de convicción inminente. Condena. Los miembros de la Policía Nacional se han acercado precisamente al ex mandatario, quien se encuentra presente en esta sala de audiencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. En estos momentos se está retirando algunos artículos que tienen los bolsillos, lo está colocando sobre la mesa, está conversando con su abogado, además, porque él va a ser conducido hacia una sala especial para que pueda ser enmarrocado. Él está volteando a los medios de comunicación, saluda con la mano izquierda, a cada uno de ellos, sonríe, y ahora es conducido hacia una sala aparte, donde tendrá que ser enmarcado, según entendemos, porque se le ha dictado, repetimos, 5 meses de prisión preventiva contra él. El juez Chávez Tamariz ha concluido que existen graves y fundados elementos de convicción, inminente condena, peligro procesal de fuga, falta de arraigos y comportamiento cuestionable por parte del ex jefe de Estado, y de esta manera se convierte en el 5º expresidente que será confinado en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate. Esto después de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta y Pedro Castillo. El juez ha considerado que el ex mandatario no tiene arraigo domiciliario por los constantes viajes que realiza, tampoco arraigo laboral por los contratos que mantiene con sus propios familiares, y tampoco arraigo familiar debido a que solo tiene un hijo menor de edad que actualmente vive en Moquegua con su mamá y no con él. Recordemos que este proceso contra Martín Vizcarra es en el que el expresidente enfrenta una posible condena de 15 años de prisión. Actualmente está en la fase de juicio oral y a él se le acusa de haber recibido sobornos de 2.3 millones de soles de las constructoras peruanas Obrainsa e Ixa por los proyectos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, respectivamente, que se adjudicaron durante su gestión como gobernador. Entonces, repetimos, se ha dictado 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Directo en directo, RPP. Gracias, Carlos Montalvo. 4 de la tarde con 2 minutos. Hemos escuchado en estos momentos el reporte de nuestra compañera de labores, Andrea Mezquita, desde la sede de la Corte Superior Nacional ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, dando a conocer la decisión que ha tomado esta tarde el juez Jorge Chávez Tamariz respecto a la situación legal del expresidente de la República, Martín Vizcarra. El magistrado ha dictado 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra en el marco del proceso penal que afronta por los casos del proyecto de irrigación Lomas de Hilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Ha sido una decisión que ha tomado el juez Jorge Chávez Tamariz tras desarrollar una audiencia desde las 9 de la mañana en donde analizó el requerimiento que hizo el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lavallato, en el que había requerido 6 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra a propósito de este proceso penal que afronta por presuntos actos de corrupción cuando justamente se desempeñó en el cargo de presidente regional de Moquegua. El pedido de 6 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra ha sido planteado ante el juez Chávez Tamariz. Sin embargo, el magistrado ha acogido
en parte este pedido fiscal y ha determinado solo 5 meses de prisión preventiva. Ha sido una decisión que ha sido declarada fundada en parte, dado que el fiscal ha pedido 6 meses de prisión preventiva, pero el magistrado ha considerado que en este caso se debe imponer al expresidente Martín Vizcarra prisión preventiva por el plazo de 5 meses que debe cumplir en un establecimiento penitenciario de nuestra ciudad capital. Estaremos en estos momentos en contacto seguramente con nuestra compañera de labores Andrea Mezquita, quien ha seguido minuto a minuto el desarrollo de esta audiencia que, como estamos informando a todo el país en nuestras plataformas informativas de radio, televisión y nuestra página web y redes sociales, el Poder Judicial ha dictado 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra en este proceso penal que se le sigue por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua. Esto hay que precisarlo, este caso tiene que ver con la gestión que llevó a cabo Martín Vizcarra como presidente regional de Moquegua y en este proceso penal la Fiscalía, en base a declaraciones de colaboradoras eficaces, ha desarrollado su tesis en el sentido de que se habría otorgado el pago de sobornos por parte de empresarios al expresidente Martín Vizcarra cuando fue presidente regional de Moquegua para que consorcios empresariales puedan adjudicarse en primer término el proyecto de irrigación Lomas de Hilo y también, por cierto, la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Justamente este proceso se encuentra en estos momentos en etapa de juicio oral, pero la Fiscalía ha pedido justamente 6 meses de prisión preventiva, pero el juez Jorge Chávez Tamariz ha resuelto esta tarde imponerle 5 meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra en este proceso penal. Ya nos encontramos, estamos con nuestro compañero productor Rodrigo Silva, nos informa por interno que estamos en contacto ya con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, para conocer su primera reacción respecto a esta decisión judicial en cuanto a la situación legal del expresidente Martín Vizcarra. Doctor Luis Lamas Puccio, buenas tardes, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en realidad, un poco sorprendido, si analizamos secuencialmente los acontecimientos suscitados a lo largo de todo este largo proceso que duró varios años, en la que el procesado Martín Vizcarra asumía siempre una posición ambivalente, confusa y privaba pues la comparecencia, aunque con algunas restricciones. Eso le permitía hacer una campaña política, como es conocimiento público. Esta decisión del juez de disponer una prisión preventiva en esos términos realmente va a marcar una manera distinta en cuanto al curso de los acontecimientos. Evidentemente que van a interponer un recurso de apelación a la Sala Superior a los efectos de revocar la prisión preventiva. Pero de todas maneras yo creo que es una decisión bastante importante, significativa, trascendente, por parte del Poder Judicial, que a lo largo de todos estos años, en muchos casos, mantuvo una posición bastante ambivalente respecto a este personaje de la política. Yo creo que esto define su situación jurídica y sus expectativas políticas para los próximos meses, porque también como es de conocimiento de la ciudadanía, Martín Vizcarra, a pesar de asumir todos estos procesos judiciales y todas las imputaciones, se caracterizaba por tener una posición privilegiada dentro del proceso y además aprovechaba de esa situación privilegiada para hacer demagogia y campaña política. Yo creo que esta situación marca un derrotero totalmente distinto, aunque todavía habrá que esperar qué cosa es lo que va a decidir la sala que tenga que ver en apelación, esta disposición que ha dispuesto una prisión preventiva. Los elementos de convicción tienen que haber tenido un peso significativo en el análisis de los hechos, porque esos mismos elementos de convicción se convierten en pruebas y con esas pruebas, sobre la base de lo acontecido, es bastante casi seguro, por no decir totalmente veraz, de que la sentencia que le van a imponer cuando termine el juicio oral va a ser una sentencia condenatoria. Pero vamos por partes, ¿no? Yo creo que es importante recalcar este momento, esta decisión de un juez del Poder Judicial,
contra un personaje pues, que ha tenido y mantiene una posición privilegiada en comparación a otros procesados por temas de corrupción, ¿no? Bien, doctor, lo estamos escuchando en estos momentos. Estamos en contacto con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, dando su parecer, sus impresiones a propósito de esta decisión judicial emitida esta tarde por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien ha dictado 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua respecto a 2 casos puntuales: el proyecto de irrigación Lomas de Hilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Nos informa nuestro compañero productor Rodrigo Silva que estamos en estos momentos en contacto con el excongresista Gilbert Violeta para conocer sus impresiones respecto a esta decisión judicial. Señor Gilbert Violeta, buenas tardes, bienvenido a RPP, lo escucha todo el Perú. ¿Cuál es su comentario, su parecer respecto a esta decisión judicial? 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Muy buenas tardes, Julio. Creo que era previsible, creo que se trata de una medida correctiva en relación a lo que había dispuesto el juez anteriormente. La sala tuvo que corregir y ahora pues el señor Vizcarra va a tener que pasar, aunque tardía, aunque justamente, ¿no? Aunque tardía, pero con justicia, por un penal donde va a conocer pues un poco de lo mucho que él ha hecho contra bastante otras personas, ¿no? Así que creo que se trata de un acto de justicia, parte de un proceso penal, creo que regular. No olvidemos que en el caso del señor Vizcarra se le inculpa por haber recibido más de 3 millones de soles de coima, y existen una buena cantidad de pruebas incriminatorias que llevarían a que él pues sea finalmente condenado. Creo que nadie duda de una posible sentencia contra el señor Vizcarra de 15 años, que es lo que pronto le esperaría. Todo hace prever que eso es lo que debe ocurrir. Señor Gilbert Violeta, a propósito de esta opinión que está brindando para RPP, ha llamado poderosamente la atención una parte de la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, quien ha señalado, a propósito de sus declaraciones, un comportamiento cuestionable por parte del exmandatario respecto al periodo en el que ha estado sin ningún tipo de restricciones, o sea, con comparecencia simple. El juez ha remarcado eso. El señor Martín Vizcarra ha presentado en los últimos meses un comportamiento cuestionable. ¿Usted considera ello así? Bueno, una de las cosas que ha ocurrido en este último periodo, y lo ha hecho siempre, es que el señor, aunque está prohibido de ejercer una función pública, viene haciendo campaña política por todas partes como si se tratara de un candidato presidencial en funciones o en actividad regular. El señor no puede ser candidato. El señor ni siquiera, el jurado le ha retirado su inscripción del padrón electoral. El señor no puede ser candidato, no va a ser candidato, y esperemos que ocurra una sentencia pronta para evitar de que por una acción de amparo o por alguna leguleyada el señor Vizcarra termine haciéndose de una candidatura confundiendo a la población. Además, en los últimos días se le ha visto viajar incluso hasta zonas de frontera, ¿no? Entonces, creo que el señor tiene una serie de acciones temerarias contra la justicia, desafiantes, ¿no? Y creo que todo eso ha llevado ahora al juez a tener que disponer lo que correspondía. Lo que hay que evitar es que el señor Vizcarra se victimice, porque él es un especialista, ¿no?, en teatro, y no me extrañaría que intente victimizarse, que sus seguidores lo intenten victimizar, y él no es víctima de nada. Eso tiene que quedar claro. Señor Violeta, ¿qué recuerdos a propósito? Usted formó parte del Parlamento Nacional en momentos en que Martín Vizcarra, siendo presidente de la República, dispuso la disolución del Parlamento Nacional, y bueno, pasado ya varios meses, esta coyuntura ha cambiado totalmente y ahora con prisión preventiva el exmandatario. Sí, bueno, como muchos actos de populismo, en aquel momento gran parte de la población respaldó esa medida.
luego fue corregido por el Tribunal Constitucional, que declaró que se trataba de una medida inconstitucional, y bueno, la población pues luego se dio cuenta, le quitó la careta al señor Vizcarra y pudo darse cuenta mejor de quién se trataba. Y bueno, mire dónde está ahora, ¿no? ¿Dónde termina ahora? El señor Vizcarra es el responsable, uno de los grandes responsables de politizar la justicia en el Perú y de judicializar la política. Y creo que ahora está tomando parte, está probando parte de su medicina. Yo particularmente no soy seguidor de las prisiones preventivas, pero creo que el señor Vizcarra ahora está viviendo de su propia justicia. Bien, señor Gilbert Violeta, excongresista de la República, muchas gracias por su participación en RPP. Hemos escuchado las declaraciones del excongresista Gilbert Violeta, pero ¿cómo está a esta hora la situación en inmediaciones de la sede de la Corte Superior Nacional en la cuadra 7 de la avenida Tacna, cercado de Lima, donde se han congregado seguidores del expresidente Martín Vizcarra y de su partido político? Estamos en estos momentos con nuestro compañero de labores Mariano Calvera, acompañado de nuestro compañero camarógrafo John Altamirano para la cobertura. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes, directo en directo. ¿Cuáles son las expectativas en estos momentos en el lugar? ¿Qué es lo que viene sucediendo? Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, directo en directo. Muy sentidos, de verdad, los seguidores de Martín Vizcarra, afiliados al partido político Perú Primero, quienes han estado desde muy temprano aquí a la espera de la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz. En realidad, los seguidores y militantes también de este partido político esperaban que en realidad el expresidente Martín Vizcarra sea dado en libertad, que se vaya el día de hoy, comparecencia con restricciones quizás, pero no esperaban que el Poder Judicial dictara estos 5 meses de prisión preventiva. Están muy sentidos, están muy apenados por lo que ha pasado con el expresidente y estamos a la espera, Julio, en realidad de que el abogado del expresidente Martín Vizcarra pueda brindar las primeras declaraciones tras conocerse esta decisión del Poder Judicial. Por experiencias pasadas, Julio, hay que recordar, por ejemplo, lo que ocurrió con el expresidente Ollanta Humala, dada su investidura, al ser un expresidente de la República, usualmente este proceso que sigue después de que se conoce la decisión del juez, en este caso adversa a la persona investigada, es decir, que debe cumplir una prisión preventiva, el acusado, el investigado, pasaba por medicina legal, por una serie de edificios públicos, hasta que finalmente, al tratarse de expresidente de la República, era derivado generalmente al penal de Barbadillo. No obstante, lo que ocurrió con Ollanta Humala es que una vez que se conoció la prisión preventiva contra este expresidente, todos estos procedimientos se realizaron en el mismo edificio Carlos Zavala, para evitar, digamos, estar trasladando al expresidente hacia distintas dependencias, por ejemplo, el Ministerio Público, para que pase el examen de médico legal y todo ello. Presumimos que en este caso podría ser de esta misma forma, no podemos asegurarlo porque todavía el abogado del expresidente Martín Vizcarra no ha salido de la sala, hay muchísima expectativa y los seguidores simpatizantes del expresidente Martín Vizcarra, todos con estos distintivos chalecos rojos o polos rojos con blancos que tienen en el pecho además el símbolo de Perú Primero, están a la espera justamente de la salida del representante legal del expresidente Martín Vizcarra para conocer en todo caso su parecer tras haber escuchado la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, quien el día de hoy envía a prisión al expresidente Martín Vizcarra por 5 meses, prisión preventiva por la investigación que le sigue la Fiscalía por estos presuntos sobornos que recibió en estas 2 obras puntuales, las Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, durante su periodo como gobernador regional. Vamos a estar, Julio, atentos a la salida del abogado del expresidente Martín Vizcarra para conocer su primera impresión y atentos también al procedimiento que se va a seguir con el expresidente, si efectivamente aquí, en esta dependencia de la sala del Poder Judicial, se va a realizar todo este procedimiento que corresponde o si él finalmente va a ser llevado a alguna carceleta, a medicina legal y finalmente a la carceleta del INPE, donde se va a determinar en qué establecimiento penitenciario va a cumplir la prisión preventiva, aunque como ya sabemos, Julio, al tratarse de un expresidente de la República, lo que correspondería es que vaya al penal de Barbadillo junto con otros expresidentes como el expresidente Alejandro Toledo o también Pedro Castillo. Julio.
Gracias, Mariano Calvera, por esta información. Estamos a la expectativa con nuevos reportes tuyos desde la sede de la Corte Superior Nacional, cuadra 7 de la avenida Tacna, cercado de Lima. Como bien lo menciona Mariano Calvera, Martín Vizcarra ocuparía un nuevo espacio en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde por cierto se encuentran otros exmandatarios. Hablamos del expresidente Pedro Castillo, el ex jefe de Estado Ollanta Humala, que también se encuentra en el lugar, y por cierto también el expresidente Alejandro Toledo. Estamos ahora en contacto, me informa Rodrigo Silva, que estamos en contacto con el excongresista y exministro Juan Cheput para conocer su impresión respecto a esta decisión judicial. El juez Jorge Chávez Tamariz ha impuesto 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Señor Cheput, buenas tardes. Estamos en vivo para RPP, lo escucha a todo el Perú. ¿Es una decisión que a su criterio se veía venir en cuanto a la situación legal de Martín Vizcarra? Bueno, yo creo que ha sido sorpresivo para el mismo Martín Vizcarra, ¿no? Todo se ve en su cara desencajada. Conforme se iba leyendo la sentencia, parecía que no le esperaba, pero creo que es de justicia. El señor Martín Vizcarra es el único de los acusados que tiene serias controversias desde su paso como gobernador regional, luego como ministro y luego como presidente. En todas sus etapas, como funcionario público, ha tenido cuestionamientos, acusaciones y eventuales sanciones, como en este caso la prisión preventiva o prisión definitiva, según lo que vaya a definir el juez. Y como tú decías, en estos momentos hay una celda vacía en Barbadillo, de las 4 existentes. Es la celda que ha dejado Alberto Fujimori y que vendría a ser ocupada por el señor Martín Vizcarra, acompañando tristemente a otros 3 expresidentes como Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Es una situación que creo yo es de justicia, independientemente si la prisión preventiva es materia de debate o no, por el propio comportamiento de Martín Vizcarra. Un comportamiento atrevido, desafiante, provocador con la justicia, viajando por todo el país a pesar de las invocaciones de los jueces, creyendo que se puede burlar de las sanciones respectivas y sobre todo creyendo que todavía puede manipular a cierto sector de la población. En estos momentos se enfrenta a esta prisión de 5 meses, que espero yo llegue a una sanción definitiva a la brevedad, pues él puede apelar a recursos que lo pondrían nuevamente en libertad en plena etapa electoral. Ahora, durante la lectura de su resolución, el juez ha resaltado los graves y fundados elementos de convicción que la Fiscalía atribuye al expresidente Martín Vizcarra. En este caso, el tema de pagos de sobornos, cuando él fue presidente regional de Moquegua, para que consorcios empresariales se adjudiquen 2 obras puntuales, el proyecto de irrigación Lomas de Hilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. ¿Qué sensación le deja justamente este punto? Es que en verdad llamaba la atención cómo existiendo declaraciones, testimonios firmes de asistentes a la casa de José Manuel Hernández, ex ministro de Agricultura de Pedro Pablo Kuczynski y amigo íntimo de Martín Vizcarra, en el sentido que había sido el intermediario para el pago de coimas, a pedido del propio Martín Vizcarra, sorprendiendo a José Manuel Hernández, era que no se planteaba una sanción desde hace tiempo. Es uno de los pocos casos en los cuales hay testimonios cruzados, seguimiento del dinero, evidencias fácticas de esta situación y sin embargo el señor tenía una situación privilegiada, el señor Martín Vizcarra, a diferencia de otras personas que han sufrido las consecuencias de la prisión preventiva teniendo solamente de por medio esquemas, no armazones de acusaciones, pero no declaraciones firmes y concretas. Ahora ya bueno, el juez ha dictaminado este fallo, el de la prisión preventiva, y yo creo que simplemente está en función directa de los hechos concretos que se han mostrado a lo largo del juicio. Testimonios cruzados de colaboradores eficaces, testigos directos de la situación de recepción de dinero y sobre todo la forma como las obras se han ejecutado de manera dañina para la población moqueguana.
Ahora un poco, señor Cheput, la defensa del expresidente Martín Vizcarra cuestionaba que se esté requiriendo una medida de prisión preventiva por parte del Ministerio Público cuando ya estamos en etapa de juicio oral, está bastante avanzado el juicio y el mismo ya se encuentra próximo a ingresar a lo que es ya la parte del fallo que se vaya a dictar en este caso, ¿no? Consideraba un poco innecesario que se pida prisión preventiva contra el exmandatario cuando ya el juicio oral está ya próximo a ingresar a lo que es la sentencia. No, yo creo que el señor Martín Vizcarra ha estado en una actitud desafiante permanentemente. No solamente sus viajes a lugares de frontera, su empecinamiento en hacer una campaña con el único objetivo de tratar de victimizarse ante la opinión pública o tratar de generar algún tipo de respaldo sobre la base de una ficticia popularidad, ¿no? Una popularidad basada en la campaña electoral. Entonces, y por otro lado, fabricar, como se ha visto, fabricar un arraigo sobre la base de situaciones, de eventos laborales con su propia esposa, ¿no? Es decir, ha habido una serie de elementos que yo creo que ha evaluado el juez Chávez y que lo han llevado a dictaminar esta prisión preventiva con justicia. Acá no hay ningún tipo de ensañamiento, como acabo de leer en las redes, ni ningún tipo de tratar de sacar de carrera al señor Martín Vizcarra. El señor Martín Vizcarra está suspendido por el Congreso. Esa es otra narrativa que quieren imponer en la sociedad, de que él puede postular. No puede postular porque él en estos momentos se encuentra sancionado con el Congreso con un juicio político donde está inhabilitado. Entonces, él está sometiendo al pueblo peruano a una manipulación desde el momento que hace una campaña en un evento en el cual no puede participar para generar una victimización en relación al juicio que tiene en estos momentos con el Estado peruano por corrupción. Él quiere tener una suerte de respaldo popular para que sirva de presión sobre los jueces para cuando dictaminen su fallo, pero menos mal, en bien de la justicia peruana, de que el juez no se ha dejado impresionar por eso. Bien, señor Juan Cheput, muchas gracias por su participación en RPP. Hemos escuchado las declaraciones del excongresista y exministro de Estado Juan Cheput a propósito de la situación legal del expresidente Martín Vizcarra, a propósito de esta decisión que adoptó el juez Jorge Chávez Tamariz en cuanto a la situación legal del exmandatario. Ha dictado 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Recordemos un poquito cómo ha sido el tema de este requerimiento inicial de 6 meses de prisión preventiva que hizo el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, fiscal del equipo especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lavallato. Este requerimiento ha sido adoptado en parte por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien ha resuelto solo 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Estamos con información. Estamos ahorita, ya nos informa Rodrigo Silva que estamos en contacto con el doctor Rafael Vela Barba, fiscal superior, coordinador del equipo especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lavallato. Doctor Rafael Vela, buenas tardes, bienvenido a RPP, lo escucha todo el Perú. ¿Cuál es su primera impresión respecto a esta decisión judicial? 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. El doctor Germán Juárez Atoche pidió 6, pero bueno, el juez Jorge Chávez Tamariz decidió imponer 5 meses al exmandatario. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, efectivamente estamos ante el amparo de un requerimiento del equipo del fiscal Germán Juárez Atoche que resultaba indispensable para asegurar los fines del proceso, específicamente del juicio oral que ya está concluyendo para el expresidente Martín Vizcarra. El doctor Juárez Atoche ha hecho un trabajo muy prolijo, en detalle, que ha logrado el convencimiento del juez Chávez Tamariz para determinar la prisión preventiva del expresidente Martín Vizcarra por 5 meses, efectivamente, pero es razonable en función del avance que tiene en este momento el juicio oral. Así que pensamos que en esa expectativa de concluir a más tardar en 1 mes el juzgamiento, deberíamos estar ante un pronunciamiento ya definitivo del Poder Judicial que estimamos por la fuerza abrumadora de la evidencia, que incluso gran parte de ella ha sido hoy puesta en conocimiento del público a través del sistema de audiencias, debería ser una sentencia de condena ejemplar. Doctor, durante el desarrollo de la
audiencia y propiamente la lectura de la resolución por parte del juez Jorge Chávez Tamariz, el juez ha hecho énfasis en los graves y fundados elementos de convicción presentados por el despacho del doctor Germán Juárez Atoche contra el exmandatario. Por cierto, también el tema que no cuenta con arraigo laboral y, por cierto, también ha resaltado el tema de un comportamiento cuestionable que, por cierto, también lo dio cuenta la Fiscalía en esta audiencia. Sí, nosotros hemos puesto en conocimiento de los órganos judiciales precisamente de la carencia de arraigo del señor Vizcarra y de su comportamiento procesal, proclive permanentemente hacia la probabilidad de fuga y de entorpecimiento inclusive de la actividad probatoria. Desde esa perspectiva, nosotros encontramos correctamente fundamentada la decisión del Poder Judicial y que es algo que hemos venido litigando activamente durante el último tiempo, en donde veíamos que de forma objetiva y evidente el señor Vizcarra y respetaba normas, trataba siempre de confrontar lo que significaba la correcta administración de justicia respecto a cómo eventualmente incluso desatendía hasta sus propias reglas de conducta. En ese sentido, los graves y fundados elementos de convicción que el equipo del doctor Juárez Atoche ha puesto en conocimiento de la Judicatura creo que son categóricos respecto a la probabilidad de una sentencia de culpabilidad que estimamos debería ser pronto y invocamos muy respetuosamente al Poder Judicial que se puedan incrementar las audiencias y que podamos llegar a una decisión final con prontitud, en donde confiamos en que a través de toda la actividad probatoria en juicio oral, claramente se determinará la culpabilidad del señor Martín Vizcarra. Doctor, para la Fiscalía queda claro entonces que esta decisión judicial de prisión preventiva por 5 meses contra Martín Vizcarra vislumbra lo que próximamente será una sentencia condenatoria en este juicio oral que afronta por delito de cohecho, por el cual el despacho del fiscal Juárez Atoche ha pedido 15 años de prisión. Eso es lo que demuestra la fuerza de la evidencia que se ha aportado de manera muy prolija por el equipo del fiscal Juárez Atoche. Nosotros confiamos en la fuerza de esa evidencia y de los argumentos que se han expuesto hoy día, si bien es cierto, en una medida cautelar, pero que nos aproximan hacia todo lo que ya se está actuando en términos definitivos en el juicio oral, y que es mucha, incluso mayor, la cantidad de evidencia donde se demuestra la culpabilidad del señor Martín Vizcarra. El razonamiento judicial ha recogido precisamente toda esta carga probatoria, incriminatoria y de aproximación a la culpabilidad, y a partir de la propia conducta del señor Vizcarra determina la necesidad de una medida de prisión preventiva que, reiteramos, debe ser razonable en función del tiempo, pero siempre contando con que exista la necesaria celeridad y prioridad respecto a un juicio tan importante como el de un expresidente constitucional de la República en su momento, y que debe merecer desde nuestra perspectiva, y lo decimos muy respetuosamente, que pueda incrementarse incluso la cantidad de sesiones o de horas de trabajo para que exista una decisión definitiva en un corto tiempo. Doctor Vela, una consulta final. ¿Cree usted que pueda tener efecto positivo para Martín Vizcarra una eventual apelación que presente su defensa legal para revertir justamente este mandato de prisión preventiva de 5 meses que se ha dictado en su contra? Pues ellos consideran que el expresidente debe afrontar el juicio oral como está, con comparecencia simple. Mire, es un derecho constitucional el de la pluralidad de instancia. Ya lo ha ejercido el expresidente Martín Vizcarra, acusado, y bueno, nosotros tenemos que responder como corresponde. Creemos que la resolución judicial está correctamente argumentada, está motivada con suficiencia, y pensamos que a partir de todo lo que signifique también el desarrollo de la audiencia correspondiente de apelación, esta decisión deberá ser confirmada en su oportunidad. Sin embargo, es un derecho que tiene el acusado Martín Vizcarra de poder controvertir esta decisión, y finalmente, en segunda instancia, el Ministerio Público, por supuesto, lo que hará es defender el razonamiento judicial, que ha sido muy claro respecto a la necesidad de una prisión preventiva, en este caso por 5 meses.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Hemos escuchado las declaraciones del doctor Rafael Vela, fiscal superior coordinador del equipo especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lavallato, a propósito de esta decisión judicial de 5 meses de prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra. Retornamos a inmediaciones de la Corte Superior Nacional en el Cercado de Lima con Mariano Calvera y John Altamirano en la Cámara. Adelante, Mariano, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Directo en directo. Continuamos esperando la salida del abogado del expresidente Martín Vizcarra. Los simpatizantes del exmandatario están aquí todavía a uno de nuestros lados. Ellos van a permanecer mucho más tiempo aquí. Lo que han indicado es que van a esperar que salga el expresidente cuando se le traslade evidentemente al establecimiento penitenciario que el INPE determine. Lo que había mencionado Julio hace unos minutos se mantiene todavía. Hay muchísima congoja, muchísima pena por parte de los simpatizantes. Hemos visto incluso que algunas señoras han empezado a llorar al conocerse la noticia de que el Poder Judicial decidió finalmente darle 5 meses de prisión preventiva al expresidente. Sin embargo, ahora están un poco más tranquilos, un poco más sosegados. Repetimos, esperando las primeras declaraciones de Erwin Sicha, abogado del expresidente Martín Vizcarra, para conocer su primera impresión tras conocerse esta decisión del Poder Judicial. Y como te había mencionado, Julio, también qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Si efectivamente al expresidente Vizcarra se le va a llevar a pasar el examen del médico legista, si va a pasar todo este proceso que usualmente ocurre luego de que una persona se le envía a prisión a través de una prisión preventiva cuando se declara fundada una solicitud del Ministerio Público, o si al tratarse de un expresidente todo este procedimiento se realice aquí mismo en esta dependencia del Poder Judicial, en la Corte Superior Nacional, aquí en la avenida Tacna, y finalmente el expresidente salga de aquí, pero ya en dirección al establecimiento penitenciario que el INPE determine. Estamos atentos, Julio, a las eventuales declaraciones del abogado del expresidente Martín Vizcarra. Él ya ha anunciado que apela a esta decisión del Poder Judicial de 5 meses de prisión preventiva, pero vamos a ver, conocer en todo caso su primer parecer, su primera impresión tras conocerse este fallo del Poder Judicial. Julio. Gracias, Mariano Calvera, por todos estos detalles. Nos mantenemos a la expectativa y siendo las 4 de la tarde con 35 minutos, ponemos fin a esta transmisión multiplataforma de RPP sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra. Esta transmisión que estamos haciendo para radio, televisión, la web y nuestras redes sociales. Vamos a dar pase en la plataforma de radio a nuestros compañeros de deportes para el desarrollo de la cobertura relacionada a la previa al encuentro por Copa Sudamericana entre Cienciano de El Cusco y Bolívar de La Paz. Encuentro que se va a jugar en el vecino país de Bolivia. Vamos con la información de Martín Vizcarra, pero ya por nuestra plataforma de televisión, informando minuto a minuto, como es el estilo de RPP, lo concerniente a esta noticia en desarrollo de último momento: 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. 4 de la tarde con 30. Presidente, que están aquí desde muy temprano, incluso en este momento estamos viendo cómo los efectivos de la Policía Nacional, provistos con su implemento de reglamento, casco, chalecos, que se han puesto en la puerta de esta sede del Poder Judicial de la Corte Superior Nacional. Se han apostado en la puerta. Hay una reja también que nos separa aproximadamente a unos 2,5 metros de la puerta. Sin embargo, estamos muy cerca, a la espera, Julio, repetimos, de eventuales declaraciones del abogado del expresidente Martín Vizcarra, y vamos a regresar en cualquier momento con algún eventual pronunciamiento del representante legal del expresidente. Julio. Has estado tú en inmediaciones de la Corte Superior Nacional. A esta hora, ¿cómo están los ánimos de los seguidores de Martín Vizcarra, quienes se han congregado desde temprano? Ya conocen el veredicto del juez. En todo caso, ¿cuál es el sentir, la sensación que se vive en estos momentos por parte de los seguidores de Martín Vizcarra en el lugar? No, muy consternado, Julio. La consternación continúa. Hay momentos en que los simpatizantes se agrupan, empiezan a coordinar, quizás a conversar, a dialogar, pero lo que podemos escuchar es que hay muchísima consternación, muchísimo rechazo a lo que el Poder Judicial el día de hoy ha decidido. Ellos, repetimos, han venido provistos de carteles,
mostrando su apoyo al expresidente. Gran parte de ellos visten esta camisa blanca representativa del partido Perú Primero con el número 1, ¿no? Gran parte de ellos en realidad con casacas y camisas con... Ahí está, a ver, ¿quién estás? Doctor Siccha, por favor, su primera... Es importante señalar, por favor. Déjale hablar. Es importante señalar algunos aspectos sobre lo acontecido el día de hoy. La audiencia realizada el día de hoy es un fiel reflejo de cuando los jueces se someten a la presión política. En este caso, ustedes pueden advertir, pueden verificar toda la audiencia y en ningún momento el fiscal, ni por escrito, ni al momento que realizó su requerimiento, cuestionó el arraigo familiar del señor Martín Vizcarra Cornejo. Y el juez, usurpando prácticamente las funciones del fiscal, lo ha cuestionado, lo ha puesto en duda, lo ha puesto en tela de juicio cuando el señor Martín Vizcarra hasta vive con sus hijos menores de edad. ¿Cómo puede ser posible que un magistrado diga que mi patrocinado no tiene arraigo laboral si vive con personas menores de edad, vive con su esposa? Es largamente conocido durante muchísimo tiempo que él reside en la avenida 2 de Mayo junto con su esposa y sus hijos. ¿Cómo puede ser posible, ustedes como periodistas, que se haya declarado que no existe arraigo familiar? Primer punto. Segundo punto. Terminada la audiencia y la participación de mi patrocinado, demoró 5 minutos para empezar a leer su resolución. Comenzó a leer, indicó que tenía cuadros elaborados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resolución estaba previamente redactada. Eso es lo que se ha advertido. Una resolución previamente redactada, pero más allá de ello, hay que tener en cuenta un aspecto importante. Que el señor magistrado es esposo de una fiscal del equipo especial Abajato, en el que pertenece el señor Juárez Atochi. Y nosotros recién hemos tomado conocimiento, pero ya tomaremos las acciones legales que correspondan. Ya, eso va a ser estrategia de la defensa. Como tercer punto, ¿qué riesgo de fuga va a existir si el señor Martín Vizcarra, solicitándose por parte del Ministerio Público una prisión preventiva, sigue estando presente y sigue concurriendo a todas las citaciones judiciales? Incluso, pese a que existía el riesgo, como ocurrido, de que se le imponga esa prisión, ha estado presente. ¿Qué más muestra de que el señor Martín Vizcarra siempre se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales? Otro punto importante, se indica, y ni siquiera había un análisis al respecto, que el señor Martín Vizcarra, cuando estaba vigente la medida de comparecencia restrictiva, se habría ido a realizar a Moquegua más allá que actividades laborales. Eso fue informado por mi propio patrocinado. Hemos dado cuenta de ello en audiencia que se informó el 11 de septiembre del 2023. ¿Ha dado respuesta a ello el magistrado? En lo absoluto. En lo absoluto. Doctor, ¿usted cree que esto es político? Nosotros estamos convencidos de que esta decisión simplemente se ha sustentado en la presión que han realizado algunos medios de comunicación, algunos sectores que están en contra del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Pero más allá de connotaciones políticas, lo que debe tenerse en cuenta es que estas actitudes judiciales deben rechazarse no solo para el señor Martín Vizcarra, sino para cualquier ciudadano. Es importante aquí, además, reiterar que el señor Martín Vizcarra ha venido viajando por todas las partes del país. ¿Ha existido acaso alguna intención, algún elemento objetivo que le indique al fiscal que el señor Martín Vizcarra ha querido huir hacia el extranjero? Ninguna. El señor Martín Vizcarra está tranquilo porque él está convencido no solo de su inocencia, él está convencido de que justamente está siendo objeto de una persecución y que él valientemente lo va a afrontar. Simplemente nosotros, a más tardar el día de mañana, estaremos presentando el recurso de apelación. Doctor, ¿acudirán a la Corte Internacional? Nosotros ya hemos acudido. Respecto a la inhabilitación, ¿no? Y sobre esto hay antecedentes. Estamos convencidos que la Comisión Interamericana nos dará la razón. ¿Cuál es el procedimiento que están llevando ahora, abogado? Agarra ese micrófono.
fallado, ¿no? E incluso hemos observado que algunas de ellas se aceleraban con esta decisión. La verdad, como yo siempre digo, nosotros los abogados somos técnicos, somos profesionales en derecho. Yo no pertenezco a su organización política, pero lo que yo he podido advertir respecto al señor Martín Vizcarra es que es el único político que caminando no es vilipendiado por las personas. ¿Cómo lo ha tomado el expresidente? ¿Cómo se encuentra él? Esto es lo que le ha dicho. Doctor. El señor Martín Vizcarra está tranquilo, evidentemente está preocupado más que por él, por su familia, siempre ha sido así, está preocupado por sus partidarios, está preocupado por sus amigos, pero él asume esto con la valentía que siempre lo ha caracterizado. ¿Qué penal? ¿Algún mensaje para todas las personas que lo esperan acá afuera, como para toda la población? Por supuesto, él ha indicado que confía en la justicia, y en ese sentido simplemente vamos a realizar lo que siempre hemos hecho. ¿Y qué es lo que siempre hemos hecho? Frente a decisiones que hemos considerado injustas, arbitrarias, ilegales, siempre hemos seguido los mecanismos legales correspondientes. Y nos corresponde ahora apelar, que lo realizaremos a más tardar el día de mañana. Tenemos 3 días, nos han indicado que nos van a notificar en 1 hora. Bueno, no sé por qué, si ya la resolución estaba previamente elaborada, pero lo que sí es cierto es que nosotros vamos a apelar a más tardar el día de mañana. El procedimiento, ¿él se encuentra aquí o ya ha sido trasladado? Él se encuentra aún acá, pero lo cierto es que todavía se están realizando las coordinaciones de su destino. No es algo que te pueda afirmar, eso ya corresponde a las autoridades que están realizando. ¿A qué penal lo llevaría, doctor? Son suposiciones, esperaremos nosotros a las decisiones formales. Doctor, a la cámara. ¿A qué penal lo llevaría, doctor? ¿Cuál es el proceder ahora? Es algo, como reitero, que no podemos afirmar fehacientemente porque ya eso depende solo y únicamente de las autoridades. ¿Cuándo lo van a trasladar? De seguro que una vez que las autoridades nos comuniquen, nosotros también estaremos informando. ¿Lo sabremos, doctor? Es posible. Gracias, doctor. Bueno, hemos escuchado al abogado del expresidente Martín Vizcarra, Erwin Siccha, quien acaba de abandonar ya la sala. Se retira en este momento el representante legal del exmandatario. Hay muchísima gente, muchísimo desorden también. Lo rodea la policía para permitir que la defensa legal, sigue declarando, vamos a ver si podemos acercar otra vez. Doctor. No, nosotros vamos a retornar, vamos a ir a dejar algunos objetos, pero vamos a retornar, vamos a estar acompañándolo para realizar todas las coordinaciones necesarias y verificar cuál va a ser su destino. El argumento del juez en realidad fue que no existiría arraigo familiar y en cierta parte mencionó el arraigo, laboral. ¿Cómo responde la defensa a estos argumentos? Miren, a veces los magistrados, desde su cubículo, desde su asiento, intentan juzgar las actuaciones de los seres humanos como si fuésemos robots. Si el señor Martín Vizcarra no hubiese legalizado sus contratos, hubiesen dicho, este contrato no vale porque no tiene fecha cierta. Y como lo legalizamos frente al requerimiento, dicen, ah, bueno, lo legalizaste porque te solicitaron la prisión preventiva. Cualquiera de las dos opciones era, supuestamente para el magistrado, absolutamente una muestra de que habría sido confeccionados estos contratos para beneficiar al señor Martín Vizcarra. Sin embargo, lo que ha sucedido en la realidad simplemente revela lo contrario. El señor Martín Vizcarra desde abril viene realizando trabajo efectivo, lo ha publicitado por sus redes sociales, lo ha mostrado frente al público en general que han estado interesados en el proyecto Andaria de Moquegua, y lo que ha sucedido hoy no es más que una muestra más de la decadencia judicial. ¿Por qué? Porque se han zurrado en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, citando jurisprudencia de otros países, cuando ya la Corte Suprema tiene una posición consolidada sobre los grados de sospecha. Y hoy día simplemente se ha dicho, bueno, yo no comparto esto, que vea la Corte Suprema. Estamos llegando a ese extremo de que los jueces decidan, o lo que llaman los magistrados, que también han señalado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en una etapa de decisionismo judicial. Es decir, cada juez quiere hacer lo que quiera, cada juez quiere tener su propio criterio, y eso no puede permitirse en nuestro Estado de Derecho. Ahora sí tengo que retirarme, por favor. Se queda aquí hoy, se le va a llevar a medicina legal. ¿Puede explicarnos cuál es el procedimiento considerando que es un expresidente? Ahora sí tengo que retirarme. Se retira el abogado
Erwin Siccha, rodeado de la Policía Nacional. Bueno, él ya ha dado su descargo tras esta audiencia. Repetimos, hay muchísimo desorden aquí. Prácticamente el abogado del expresidente Vizcarra está saliendo rodeado de la Policía Nacional, desplazándose hasta su vehículo. Ya ha indicado que se va a apelar, pero recién el día de mañana, que el plazo todavía está vigente. A ver, vamos a tratar de acercarnos. Bueno, ya se está retirando el doctor Siccha. La Policía Nacional está pidiendo un poco de orden a los periodistas que hemos estado esperando por largas horas el término de esta audiencia, y que finalmente el representante legal del expresidente Martín Vizcarra dé sus primeras declaraciones. Ya lo hemos escuchado así. Se retira entonces el abogado del expresidente Martín Vizcarra. Lo que ha adelantado es que él todavía se encuentra aquí. Nos referimos a Martín Vizcarra. El abogado ha indicado también que va a regresar, pero que recién el día de mañana se estaría apelando a esta decisión del Poder Judicial de dictar 5 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario por esta investigación abierta en su contra por estos presuntos sobornos que habría recibido por 2 obras importantes durante su gestión como gobernador regional. El caso Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. Compañeros, directo en directo, RPP. Bien, Mariano, muchas gracias por esta información. Hemos escuchado las declaraciones del doctor Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra, anunciando que estará formulando recurso de apelación para revertir esta decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, quien esta tarde le impuso 5 meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra en este proceso penal que afronta por los casos Lomas de Hilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Obras que se ejecutaron durante la gestión de Vizcarra Cornejo como presidente regional de Moquegua. Por cierto, también tenemos información de que ya el fiscal Germán Juárez Atoche y el fiscal adjunto Osaías Castañeda ya se retiraron también de la sede de la Corte Superior Nacional en el Cercado de Lima, donde se llevó a cabo esta audiencia que comenzó a las 9 de la mañana y que esta tarde terminó con esta decisión del juez Jorge Chávez Tamariz de imponerle 5 meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra. Damos pase en estos momentos a nuestra compañera de labores, Valeria Fuertes, para la conducción. Están conectando a esta hora de la tarde a través de nuestro canal de YouTube. Además, el resumen que ha puesto en estos momentos a Martín Vizcarra bajo los reflectores. Adelante, Mariano. Ya, esta es propiedad privada. Ya es de propiedad privada. No. Vamos a ponernos en contacto. En directo, el abogado Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, bueno, ya está ingresando a la cochera, donde va a disponerse a tomar su vehículo ya para retirarse. No, salte de ahí. Ya, la Policía Nacional incluso ha tenido que bloquear el acceso a la cochera. El abogado ya se retira. Lo que él ha indicado, Valeria, es que tras conocerse esta decisión del Poder Judicial de dictar 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, bueno, ya lo había anunciado durante la audiencia, pero formalmente se va a presentar el día de mañana la apelación contra esta decisión del Poder Judicial de dictarle 5 meses por esta investigación por los presuntos sobornos que el exmandatario habría recibido cuando fue gobernador regional por 2 obras importantes. El proyecto de irrigación Lomas de Hilo y también el hospital de Moquegua, que es parte de la tesis fiscal, donde Martín Vizcarra habría direccionado la licitación de estas obras previo pago de un soborno, a pesar de que, lo acabamos de escuchar del abogado, de que el expresidente había presentado justamente el arraigo laboral, el arraigo familiar. Una de las razones justamente que ha esgrimido el Poder Judicial el día de hoy es la falta de arraigo del exmandatario y además esta serie de actividades que él habría realizado ya en calidad de representante del partido Perú Primero. El abogado ya se encuentra dentro, vamos retirándonos ya se encuentra dentro de la cochera ya para retirarse. El expresidente todavía se encuentra en la sala del Poder Judicial, en la sede del Poder Judicial aquí cerca a la avenida Tacna. Lo que viene ahora, Valeria, se han dado distintos escenarios, aunque lo que podemos prever es que quizás se le dé el mismo tratamiento que se le dio al expresidente Ollantumala. Cuando se conoció su sentencia, lo que usualmente ocurre es que el sentenciado, o en todo caso la persona que va a prisión, tenga que pasar por médico legista y una serie de procedimientos en otras sedes del Ministerio Público puntualmente. Pero al tratarse de un expresidente de la República, lo que puede pasar, como ocurrió en el caso de Ollantumala, es que sea el Ministerio Público quien se traslade
hasta la sede del Poder Judicial, donde el día de hoy se ha sesionado y se realice todo este procedimiento allí y ahí también se clasifique, porque recordemos que él tiene que ser clasificado por el INPE, es el procedimiento, aunque es previsible que él vaya a cumplir esta decisión del Poder Judicial en el penal de Barbadillo, donde hay otros expresidentes y donde otros expresidentes también han estado hoy en prisión preventiva. Eso podría pasar el día de hoy, el abogado Erwin Sicha no lo ha asegurado, pero es lo que se prevé. Vamos a estar atentos igual en la sede, vamos avanzando para allá, en la sede del Poder Judicial, donde el día de hoy repetimos para nuestra audiencia. Sí. Mariano. Se ha dictado prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Valeria, te escucho. ¿Se conoce, por ejemplo, a dónde va o a dónde va a acudir el abogado de Martín Vizcarra, del expresidente Martín Vizcarra? ¿Le ha dado algunos detalles? Porque he visto que ha estado bastante cerrado con la prensa. No. Lo que él ha dicho es que al parecer va a regresar. Imaginamos, por lo que le pudimos entender, que va a hacer algunos trámites pendientes. Pero formalmente lo que corresponde ahora, Valeria, es que se presente la apelación. Y esto, al estar dentro del plazo correspondiente, el abogado lo que ha indicado es que lo va a hacer todavía el día de mañana. Él ha demorado un poco en salir. A ver, vamos a movernos un poco, porque hay muchísima presencia policial acá. Lo que ha indicado el abogado es que él va a hacer un trámite, pero va a regresar. Pero recién el día de mañana se va a presentar esta apelación porque, repetimos, está dentro del plazo. Más detalles de ello no ha dado. Ajá, bueno, ahí vemos a los curiosos, ¿no? A los vecinos que se han asomado al ver la cantidad de policía, de resguardo policial, Mariano, ante la decisión del Poder Judicial de dictar 5 meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra. ¿Tú observaste, él mencionó alguna palabra? ¿Cuáles fueron las reacciones, el clima que se vivió en ese momento, Mariano? Sí, mira, te comento que la gran mayoría de personas que están aquí no son vecinos de la zona, son simpatizantes. Son simpatizantes del expresidente Martín Vizcarra. No sé si puedes verlo en estas imágenes en televisión. Ellos llevan un polo, gran parte de ellos un polo blanco, con el símbolo de Perú Primero. Algunos chalecos también, algunas casaquillas. Sí. Ahí lo puedes ver, no sé, podemos pedirle a nuestro compañero John Altamirano que ponga en imágenes a los simpatizantes con las casaquillas blancas. Aquí los tenemos, por ejemplo, ahí no sé si puedes verlos, Valeria. Sí. Ellos están desde muy temprano aquí. Y cuando se conoció la decisión del Poder Judicial, incluso algunos de ellos se pusieron a llorar porque no esperaban que el Poder Judicial envíe a prisión el día de hoy a Martín Vizcarra, porque lo que decían ellos y lo que también ha esgrimido el abogado cuando ha salido es que, claro, el expresidente Martín Vizcarra estaba realizando esas actividades, algunas proselitistas por su partido, pero que lo hacía públicamente, abiertamente, es decir, no había ningún ocultamiento ni nada de ello, porque incluso todas estas actividades él las había desarrollado transmitiendo en sus redes sociales. Entonces, abriendo la posibilidad de que él se iba a presentar de todas maneras a cualquier citación que el Poder Judicial disponga. Por ello es que les ha sorprendido que el día de hoy el Poder Judicial haya tomado esta decisión y haya decidido mandarlo a prisión. Vamos a analizarla aquí en Conexión. Yo soy Jorge Rodríguez, pero antes tenemos que hablar de lo que en este momento está en el centro de atención de todos los peruanos, la situación del expresidente Martín Vizcarra. Él tendrá que cumplir 5 meses de prisión preventiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué argumentos llevaron al juez Jorge Chávez Tamariz a tomar esta decisión? Lo conversamos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido a RPP, doctor Carrión. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación. En la audiencia, el juez Jorge Chávez Tamariz habló de elementos de convicción bastante fuertes. Por momentos parecía que estaba hablando ya de la sentencia, ¿no? Porque fue bastante severo, por cierto. Esa es la impresión que también a mí me generó la lectura de la decisión a la que arribó Jorge Chávez Tamariz, porque el primer presupuesto de una medida tan gravosa como la prisión preventiva son los graves y fundados elementos de convicción, que coloquialmente podría señalarse como la justificación de la vinculación con el delito, ¿verdad? Si existen elementos de convicción o no que lo vinculen de manera grave a Martín Vizcarra con los delitos que se vienen ahora, no solo investigando, sino ya en juicio oral. Claro, en lenguaje más simple, las pruebas. Sí, las pruebas que conducen, ¿no?, a señalar que Vizcarra habría tenido vinculación con estos actos ilícitos. Con estos actos ilícitos. Correcto. Y claro, y él fue citando cada una de las imputaciones y también las pruebas que la Fiscalía ha ofrecido para sustentar
sustentar su vinculación con el delito. Por ejemplo, el tema de la trazabilidad de los dineros, los colaboradores, los testimonios que habrían de por medio, las dos obras, porque recordemos, la teleaudiencia debe saber lo que están en vinculación dos obras, ¿no? El Hospital de Moquegua y también las Lomas de Hilo. El proyecto Lomas de Hilo. Proyecto Lomas de Hilo, y son por estos dos hechos que precisamente es materia de juzgamiento actualmente, en materia, digamos, ya procesal, y también que ha sido motivo el día de hoy de la decisión de Jorge Chávez Tamariz. Sin embargo, recordemos de que no es una sentencia aún, a pesar de que quizás la lectura puede haberse interpretado de esa manera, sino es simplemente una medida provisional. Es una medida que intenta sujetar al investigado, o en este caso ya enjuiciado, al proceso, y que busca evitar que Martín Vizcarra pueda sustraerse de la persecución pública. No es todavía una sentencia condenatoria, y lo que se tiene que resaltar es de que actualmente existe un juicio oral en curso que sí va a motivar que los jueces decidan sobre la inocencia o culpabilidad de Martín Vizcarra. Sin embargo, doctor Carrión, hace algunas semanas el juez Alcócer había determinado otra medida para Martín Vizcarra, expresidente del Perú, comparecencia. ¿Qué pudo haber cambiado entre este corto tiempo, este corto lapso que ha pasado entre la decisión del juez Alcócer y el juez Chávez Tamariz? Sí, hace algunas semanas el juez Alcócer decidió que más bien aquí ameritaba la imposición de ciertas medidas de comparecencia y no la medida de prisión preventiva. Sin embargo, esta decisión tomada en primera instancia fue anulada por la Sala Superior, y la Sala señaló de que no se había argumentado de manera adecuada y no idónea y de manera razonable los postulados de la propia Fiscalía. Así es que ahora ya lo ha dilucidado otro juez con una decisión totalmente contraria, ¿no? Porque ya no se decantó por la comparecencia con ciertas restricciones, sino más bien impuso la sanción más grave, al menos provisional, que es la de prisión preventiva. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues la valoración de los elementos más importantes que al menos aquí se han dilucidado. Primero, el tema de la valoración respecto al arraigo laboral y en segundo lugar, respecto al arraigo familiar. Y es importante hacer las comparaciones porque en el arraigo laboral, por ejemplo, Martín Vizcarra presentó en su oportunidad documentos que acreditaban que él tenía una empresa familiar, que trabajaba en una empresa conformada por familiares directos, indirectos. La gerenta de su esposa. La gerenta de su esposa. Exacto. Y que también pertenecía o había trabajado en el país, País Primero, si no me equivoco, que es el nombre del partido político. Perú Primero. Sin embargo, lo que ha hecho ahora el juez Jorge Chávez Tamariz es no solamente afirmar de que sería sospechoso de que se genere o se trate de instrumentalizar ciertos ámbitos laborales familiares para sustentar dolosamente un arraigo laboral, es decir, que fue ad hoc, dolosamente estructurado para inducir error a la adjudicatura, y él lo relaciona simplemente con un peligro de obstrucción, a pesar de que únicamente se concentró en el tema del arraigo laboral. Y en el tema del arraigo familiar, el razonamiento es mucho más sencillo. Señaló de que no existen personas dependientes de Martín Vizcarra y que, por tanto, no habría necesidad de que él afronte algún tipo de obligaciones familiares y no se configuraría el arraigo familiar. Son estos dos los elementos básicos que han llevado al juez Jorge Chávez Tamariz a imponer la prisión preventiva. Para cerrar el tema de Vizcarra, doctor Carrión, y hablar del asunto de la amnistía, ¿cuánto más puede durar este juicio? Hasta donde sabemos se ha avanzado bastante y se espera que dentro de estos 5 meses ya se pueda llegar a una sentencia. De hecho, las proyecciones apuntan a que tomaría 1 a 2 meses como máximo. 1 a 2 meses como máximo que culmine el juicio. El mismo Rafael Vela, quien estuvo aquí y me comentaste, exhortó a que se aceleren los plazos para obtener una decisión final. Obviamente la Fiscalía pretende de que esta decisión sea más bien una decisión de condena, ¿verdad? Mientras que la defensa absolutoria. Sin embargo, en el peor de los supuestos, digamos que las audiencias se prolonguen, no creo que esto supere los 3 o 4 meses. Es por eso que el juez impuso 5 meses de prisión preventiva, porque él hizo un cálculo en el peor de los supuestos del plazo que implicaría obtener una decisión de fondo, es decir, condenarlo o absolverlo. Muy bien, hay que estar atentos entonces al proceso que va llegando a su fin. Pero tenemos que hablar también, doctor Carrión, de... A cabo la investigación que ha formulado la acusación es el doctor Juárez Atoche, Germán Juárez Atoche, que está con nosotros, cuya presencia le agradezco. Muy buenas noches, fiscal Juárez Atoche. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quería preguntarle para que el público se haga su opinión, ¿qué ha pasado entre una decisión tomada por un juez
después de una requisitoria fiscal a fin de junio y esta de hoy, porque a fin de junio el juez consideró que no era necesario imponer prisión preventiva. Algo ha cambiado, hay más elementos de convicción o es el criterio del juez que ha tomado esta decisión que se ha impuesto a diferencia de lo que su colega impuso hace un mes y medio. Lo que sucede que en el mes de junio, cuando se pidió la prisión preventiva, el juez tuvo una motivación, una deficiente motivación en las decisiones, tanto por parte de lo que había postulado el Ministerio Público, como también por lo que había postulado con relación a la defensa. Entonces, al ver esa situación de una deficiencia de motivación y algunas contradicciones que hubieron en su propia decisión, es que la sala dispuso declarar nulo todo lo actuado y dispuso que sea otro juez quien tomara conocimiento de este requerimiento de prisión preventiva. El día de hoy justamente se llevó a cabo esta audiencia de prisión preventiva, donde se han valorado los documentos que ha aparejado el Ministerio Público con relación para sustentar una sospecha fuerte, una prognosis de pena superior a los 5 años y sobre todo el peligrosismo procesal. Eso es lo que ha analizado el juez y ha dicho que efectivamente hay peligrosismo procesal porque no hay arraigo laboral, no hay un arraigo familiar y además la conducta del procesado no ha sido la más idónea, que digamos, porque anteriormente había tenido un requerimiento para que se mantuviera y respetara las reglas de conducta por las que se le había impuesto, lo cual no lo hizo. Y aparte ha tenido en cuenta las sentencias de colaboración eficaz que ofreció el Ministerio Público, que ya con eso se acreditaba que estas personas que ya han declarado en juicio, como es en el caso de Obrainsa, Elar Tejeda Moscoso, uno de los principales colaboradores, señaló e incriminó al señor Martín Vizcarra Cornejo en el caso de Lomas de Hilo, pero no solamente el dicho, la delación, sino todos los elementos de convicción que corroboraron su declaración. Eso es lo que ha sopesado en esta medida que ha dictado, en esta medida coercitiva que ha dictado el juez. Y de la misma manera, en el caso de la ampliación del Hospital Moquegua, también ha tenido en cuenta las declaraciones de los colaboradores y específicamente la sentencia de colaboración del señor Hernández Calderón, que fue amigo de Martín Vizcarra Cornejo y que fue sentenciado también merced a esta colaboración eficaz. ¿No? Fue ministro, él, ¿no? Hernández Calderón. Pero además de eso ha evaluado las documentales que corroboraron su delación, porque este señor puso a disposición sus teléfonos celulares donde existían mensajes de WhatsApp, comunicaciones entre él y Granados, Rafael Granados, que era justamente el gerente comercial de la empresa IXA, donde se hablaban pues de las sumas de dinero y los pedidos de dinero que tenían que hacerse llegar al señor Martín Vizcarra Cornejo. En un momento de su defensa, el señor Vizcarra mismo dijo que el único testigo que lo incriminaba era el señor Tejeda de Obrainsa, pero usted nos está hablando de otro, Hernández. Ese en el caso, es que son dos proyectos, sí, uno es Obrainsa y el otro es hospital. Uno es el hospital y otro es un proyecto de irrigación, Lomas de Hilo, ¿no? Donde participa Hernández de manera directa y que es utilizado por Martín Vizcarra justamente para hacer ese pedido de esa coima, es el proyecto de la ampliación del Hospital Moquegua. Sí. Es ahí donde él participa. Sí. O sea, es otro testigo aparte. Es otro testigo aparte que fue fundamental. No es exacto que haya una sola persona que lo incrimina habiendo sido activo y que se han vuelto ambos colaboradores eficaces, es decir, que han reconocido ambos, Tejeda por una parte y Hernández por otra, que ellos han participado en esta danza y por eso han sido condenados. Han sido condenados. Ahora, los beneficios penitenciarios que tienen como colaboradores eficaces significa que no van a ser pena carcelaria. Se les ha impuesto penas de 4 años de pena suspendida. Sí. Y al pago de reparaciones civiles, que en el caso de Obrainsa, como empresa, creo que fue 80 millones de soles. ¿Y cuánto al señor Hernández? El señor Hernández creo que fue 200.000 nuevos soles. 200.000 nuevos soles, ya. Ahora, ha habido un cierto debate en torno a la definición de arraigo familiar. Y se ha hecho un distingo, he visto, de algunos juristas entre el arraigo familiar y el arraigo domiciliario. Explíquenos por qué es que se puede establecer que el señor Vizcarra carecía de arraigo familiar. El arraigo familiar
no solamente decir de que se tiene una familia, sino que tiene que demostrarse que efectivamente existe un núcleo familiar de manera constante y permanente, situación que no se evidencia en el caso del señor Martín Vizcarra porque se llegó a demostrar, el Ministerio Público en ese caso, cuando hace la réplica, dice de que no había arraigo familiar, porque la misma defensa había presentado los DNIs de la esposa del señor Martín Vizcarra y de las hijas, de su hijo y de sus 2 hijas. ¿Hay hijos menores? ¿Hay hijos menores de edad? No, hay uno que tiene, creo que 20 años. 20 años. ¿Es el menor? Ese es el menor. No. Pero la ficha de la esposa, la ficha de René, aparece que la señora vive en Moquegua. Del hijo también vive en Moquegua juntamente con la esposa. Y de las otras 2 hijas viven en un departamento distinto al que vive el señor Martín Vizcarra. Son hijas adultas también. Adultas. Entonces, el arraigo familiar es cuando tú tienes, por ejemplo, familia a quien abrigar o que ellos dependen de ti o viceversa. O sea, se habla de un núcleo más intenso, más directo, que no se veía acá. Y entonces ahí se demostró que prácticamente el señor Martín Vizcarra vive solo. Entonces, ¿de qué arraigo familiar puede evidenciarse o sustentarse si sabemos que ese arraigo familiar no es como el que normalmente tiene que pedirse o tiene que sustentarse para efectos de decir de que hay un arraigo familiar? No lo existe en ese sentido. Y es por eso que el juez declaró que no había un arraigo familiar de una manera sólida para efectos de acreditar justamente arraigo familiar. Respecto del arraigo laboral, ¿qué es lo que sostuvo usted en su... El arraigo laboral es clamoroso, porque eso demuestra justamente la temeridad del señor Martín Vizcarra de adjuntar contratos que son adecuados para su conveniencia y acreditar un arraigo laboral. Presenta un arraigo, un contrato de locación de servicios que lo suscribe una apoderada que es trabajadora del estudio jurídico, el estudio jurídico del abogado que defiende al señor Martín Vizcarra Cornejo. ¿Pero para qué? Para que no aparezca la principal persona que es la gerente general de esa empresa, que es su esposa. Eso lo dijo bien claro el señor, el juez. Pero además, aunado a ello, los reportes que habría presentado para sustentar ese arraigo laboral no eran tan convincentes, por cuanto el Ministerio Público también sostuvo de que a él lo contratan para una habilitación urbana, para hacer una gestión de habilitación urbana. Pero ya esa habilitación urbana ya había sido presentada por una arquitecta. Es decir, cuando llega el señor Martín Vizcarra como gerente, como asesor, ya prácticamente ese expediente estaba presentado y estaba solamente para obtenerse la resolución. O sea, no se condice esa labor que supuestamente para el cual fue contratado. Entonces, también se da cuenta, advierte el juez, de que ese contrato en realidad es un contrato que se lo da la esposa para efectos de justificar un arraigo laboral cuando no era necesario, toda vez de que para ese trabajo ya había una arquitecta que venía realizando ese trabajo. Pero además de ello, lo que llama la atención es que la remuneración, ¿no? Una remuneración, o sea, el contrato es celebrado en el mes de enero y recién es legalizado, o sea, para tener fecha cierta, justamente cuando se hace el requerimiento de prisión preventiva. Es decir, hace pocas semanas. A pocas semanas. Entonces, no era un contrato que tuviera una fecha cierta que, digamos, recién empiezas en enero. No era así, sino que lo habían hecho calzar para efectos de justificar de que el señor Martín Vizcarra Cornejo venía laborando desde esa fecha, situación de que no quedó demostrado. Otro de los criterios para decidir una prisión preventiva es el riesgo procesal. Usted ha dicho que se plantea, entre otras cosas, porque no ha respetado algunas reglas de conducta que la justicia le había impuesto. No, son varios temas. A ver, por favor. Uno,
se desvirtuó. Arraigo familiar, no había. El arraigo laboral, que como he mencionado, también él presenta un contrato con Perú, con Perú Primero, en la cual él dice... Su partido, Perú Primero. Partido, en la cual lógicamente quedó desvanecido por cuanto la actividad que viene realizando Martín Vizcarra no es de asesor, sino todos lo vemos candidateando como presidente, ¿no? de activista. Entonces, los informes, los reportes que él había presentado eran insuficientes para acreditar de que efectivamente él venía realizando una labor de asesor, sino más bien con los documentos que había presentado, él aparecía como con las pancartas Martín Vizcarra presidente. Entonces, desde ese punto de vista se han descartado el arraigo laboral, el arraigo familiar. Y el otro, que también el Ministerio Público aportó, era que el señor Martín Vizcarra, cuando estaba con reglas de conducta, había faltado a la verdad. Esto es, había señalado que en determinada fecha había estado realizando trabajos de ingeniero en las Pampas Estuquiña, cuando en realidad entre ese horario, entre 8 a 9 de la mañana, había estado en un colegio particular de ahí de Moquegua. Y por eso que el Ministerio Público en ese entonces le hizo un requerimiento al juez para que lo llamara a que respetara la regla de conducta, y le hacen un requerimiento. Eso ha sido valorado también por el juez, que efectivamente la conducta del procesado no era positiva con relación a respetar las reglas de conducta que le habían puesto en ese entonces en la comparecencia con restricciones. Eso valió. Y otro hecho que también ha valido, que ya va dentro de los elementos de convicción, era de que el abogado presenta para acreditar que el señor Martín Vizcarra Cornejo el día 6 había estado en la ciudad de Moquegua, presenta una resolución que él afirma. El Ministerio Público presentó dos resoluciones que aparece el sello del señor Martín Vizcarra, pero quien firma es el vicepresidente regional. Y eso efectivamente lo hicimos advertir y el abogado no supo contradecir esa situación. Él más bien dijo, bueno, eso desconozco de cómo ocurrió esa situación. Eso fue un elemento fundamental para establecer también la conducta del procesado en juicio o en control de acusación. Por otra parte, yo quisiera que nos aclare cuál es la situación judicial en general del señor Vizcarra, porque él ha sido sometido a una prisión preventiva de 5 meses hoy por 2 cargos que tienen que ver con su gestión hace más de 10 años en Moquegua. Pero además de eso, se vienen investigando otros temas, otras causas que tienen que ver con su gestión presidencial. Todos recordamos el tema de las vacunas, el tema de Richard Swink y otros. Explíquenos, por favor, qué queda pendiente de investigar aparte de los casos que han sido decididos hoy en torno a una prisión preventiva. Concretamente, al señor Martín Vizcarra viene siendo investigado en el equipo especial Lavallato, justamente por los hechos que ya he mencionado, Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. En este caso, el estadio de este proceso penal se encuentra ya en la etapa estelar, esto es, en juicio oral. ¿Cuándo comenzó el juicio oral? Este juicio oral empezó el año pasado, creo que fue en noviembre del año pasado. O sea que ya tiene 8 meses. Más 10. o menos aproximadamente. Ya. El estadio es juicio oral. El juez justamente dicta estos 5 meses de prisión preventiva y no los 6 que pide el Ministerio Público por una sencilla razón, porque el juez prevé de que este juicio va a terminar pronto. Yo le calculo unos 3 o 4 meses, porque ya se encontramos en el estadio de lectura de piezas procesales. Ya declararon los testigos, ya han declarado los peritos, tanto por parte de los presentados por el Ministerio Público como por parte de la defensa. Entonces estamos en oralización de documentales, que eso nos llevará quizás un mes y otro mes en el caso de que pueda haber prueba complementaria. ¿Cuántas sesiones están teniendo lugar por mes? O por semana. Ahora ya la jueza ha señalado de que se van a llevar 2 sesiones por semana.
los días martes y jueves. Los días martes 2 horas y el día jueves 4 horas. O sea, mañana toca. Mañana toca una Esta vez tendrá audiencia. que contestar eventualmente si quiere participar desde la prisión en la que pase la noche. Puede estar presente, pero en este caso no es necesario. Solamente lo que se requiere es la presencia de la defensa técnica, que es el abogado defensor. Él puede sí declarar si es que él decide prestar su declaración en juicio, si se somete a un interrogatorio. Eso ya es facultad del abogado y de él de ponerse de acuerdo si es que se va a someter a un interrogatorio, como también puede decir que no declara. Pero el estadio es ese, de este proceso. Y el otro proceso que viene atrás de este caso, que es por cohecho, es por una colusión agravada que se encuentra en el estadio de control de acusación. Ahí, a propósito de que la colusión agravada. Por la colusión agravada, por cuanto él se habría coludido con el representante legal de la empresa ICSA, de la empresa Obrainsa, justamente para ganar la buena pro de este caso Lomas de Hilo, en la que él le dice, ¿sabes qué? Para que tú puedas ganar, tienes que ofrecer no mayor, ofertar no mayor de 81 millones de soles. Ese pacto colusorio es el que viene siendo investigado que se encuentra en control de acusación. Muy bien. Hay un argumento que ha sido utilizado por el abogado del señor Vizcarra, que es extra tema propiamente procesal. Él sostiene que el juez que ha impuesto esta prisión preventiva es casado con una fiscal que trabaja con ustedes en el equipo Lavajato. Eso es y falso. que eso lo cerca. ¿Cuál es la realidad? Eso es falso y me parece que el abogado en este caso recurra a este tipo de actitudes, de argumentos que no se condicen con la defensa técnica. Pero la señora, hay una fiscal que labora en el subsistema de lavado de activos, que siempre han dicho de que trabaja, que es esposa del juez Chávez Tamariz. Pero nada tiene que ver con el equipo especial Lavallato. Ella no trabaja en el equipo especial Lavallato, ni tampoco tiene una relación de dependencia con el doctor Vela, porque Vela es coordinador del equipo especial. No es coordinador del subsistema de lavado de activos donde trabaja esta persona. Entonces no hay ninguna relación ni dependencia, ni directa ni indirectamente, como para poder dudar respecto a la independencia del juez, que ha tenido el día de hoy un acertado pronunciamiento arreglado a ley. Trabajó antes el doctor Vela, creo, justamente en lavado de activos, ¿no? Antiguamente el doctor fue coordinador del sistema de lavado de activos y del equipo especial. Ahí sí coincidió con la esposa del juez Chávez Tamariz. Ella trabajaba, pero lo que debo aquí precisar que todos los jueces o todos los fiscales que laboran ya sea en lavado de activos o en el equipo especial, tenemos plena independencia. El coordinador no tiene ninguna decisión que pueda incidir en los fiscales, en la autonomía de los fiscales que llevan determinados casos, porque el fiscal es autónomo y el fiscal superior, coordinador, no tiene ningún tipo de injerencia en los casos que ven los fiscales, ya sea en lavado de activos o en el equipo especial Lavallato. En todo caso, este es el cuarto presidente que va a dar a la prisión, aunque en este caso preventiva, en el marco del caso Lavajato. Y es algo que no tiene precedentes, creo, en el mundo, ¿no? Estamos hablando sobre Toledo, sobre Ollanta Humala, y ahora Vizcarra es el tercero. Pedro Castillo está ahí, pero por otra razón, por el golpe de Estado y por cosas de corrupción, no han sido todavía confirmadas o condenados por eso, ¿no? Y hay otras personalidades que usted ha investigado y sobre las cuales ha formulado acusación. El expresidente Kuczynski, la exalcaldesa Susana Villarán. Personas de orientaciones políticas diferentes. ¿Qué reflexión hace usted en general, a partir de su práctica como fiscal, sobre la relación entre los partidos políticos y estos comportamientos ilegales? La verdad que es bastante lamentable ver que expresidentes se encuentren recluidos en un establecimiento penitenciario. Y quizás la reflexión que hago es que debe haber una reforma
de los partidos políticos, una reforma política, así como se habla de que debe haber una reforma del Ministerio Público, del Poder Judicial. Yo pienso que la principal reforma debería hacerse en el ámbito político, porque los partidos políticos en el fondo no son tales, en el fondo son empresas individuales de responsabilidad limitada, porque al final de cuentas algunos partidos políticos, algunos, ¿no? Sí. porque la mayoría obedece a un personaje que es el que forma el partido y que es el que financia para efectos de constituir un partido. Entonces, los fines, los objetivos ideológicos que debe tener un partido político no lo hay. Si no existe, en el fondo hemos visto el interés crematístico de querer hacer dinero. Y ahí lo hemos visto que estos partidos políticos, llámese, y lo puedo decir con nombre, que han estado procesados, llámese Fuerza Popular, que son partidos que, por ejemplo, para efectos de hacer campañas políticas, reciben dinero que no es lícito. Actualmente, en el caso de Ollantaytamala, se demostró que el partido nacionalista recibió dinero maculado, dinero ilícito de producto de la corrupción de la empresa Odebrecht. Y por eso nos decían de que no era delito, que era un financiamiento ilegal de campaña. Eso no es financiamiento ilegal de campaña. Si yo ingreso dinero ilícito al sistema económico, estamos hablando de lavar dinero espurio. Es por eso que la mayoría de partidos políticos justamente fueron comprendidos por lavado de activos. Y este Congreso, para efectos de liberarlos a estos partidos políticos de cualquier incriminación, han dado leyes y crearon esta ley de financiamiento ilegal, pensando que con esta ley de financiamiento ilegal podían salvar a estos partidos políticos de una denuncia o una investigación o una acusación o una sentencia condenatoria por lavado de activos. Situación que no es. Entonces, debe dársele las facultades ¿a quién? Al OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, para efectos de que puedan hacer una verdadera auditoría de los ingresos, de los dineros que ingresan a los partidos políticos, situación que no existe. Se les debe dar facultades a la UIF para efecto que también pueda realizar algún tema de investigación con relación a los dineros que ingresan a los partidos políticos. Es por eso que el sistema económico, el sistema político que tenemos se encuentra en estas situaciones comprendidos en investigaciones, porque no hay una autoridad que fiscalice esos ingresos a los partidos. Ese es el gran problema que existe actualmente. Germán Juárez Atoche, muchas gracias por haber estado presente, por explicarnos los términos en que usted hizo la acusación, que fue acogida en lo fundamental por el juez Chávez Tamariz. Y ojalá que nuestro sistema judicial funcione para que los ciudadanos podamos tener confianza en nuestros dirigentes y en los partidos de los que son miembros. De otra manera, viviremos siempre en un país con el riesgo de pasar de crisis a crisis. Muchas gracias, señor fiscal. Muy buenas noches. Salas, el abogado del expresidente Martín Vizcarra. ¿Cómo está, doctor Salas? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra, grabó y difundió a través de su cuenta de TikTok un mensaje en el que decía que ya sabía lo que iba a ocurrir. Es más, es un mensaje de reciente difusión donde dice: si ustedes están viendo esto es porque me han finalmente llevado a prisión. Sí. Y dice que ya lo sabían, que tenían la información hace 2 días. ¿Esto cómo es así? Sí, él el día de ayer en horas de la noche se comunica conmigo vía telefónica y me da a entender esta situación. Me dice que la suerte está echada, que ya hay una disposición digitada para que él vaya a prisión, que ya la resolución la tienen redactada y que sin embargo él no se va a correr. Él me dice: yo el día de mañana en la mañana estoy yendo a enfrentar la situación. Obviamente ante esa circunstancia no atiné a preguntarle cuál era esa fuente, pero me afirmó y me reconfirmó que había tenido una comunicación de una fuente del sistema de justicia que le habían dicho que ya la resolución estaba redactada. La decisión estaba tomada entonces. La defensa ha dicho que apelará esta decisión. Mañana mismo se va a apelar. Sí, por supuesto. Mañana mismo se va a apelar. ¿Por qué? Porque cuando la sala evalúa la resolución que se hace en un primer momento en este pedido de prisión preventiva, que, digamos, niegan la prisión preventiva que pide el representante del Ministerio Público y Fiscal, finalmente la sala termina diciendo que, en conclusión, lo que no se había evaluado de manera correcta era el arraigo laboral.
Hoy hemos visto un juez que se ha ido más allá. Ha hablado del arraigo familiar, como que si Martín Vizcarra no tuviera hijos en la universidad, como que si Martín Vizcarra no tenía hijos o no tiene hijos que dependen de él, que aún están cursando estudios universitarios. O sea, ¿qué es el arraigo laboral para este juez dentro del marco del sistema de justicia? Perdón, el arraigo familiar. Es una resolución que inclusive sacó hasta PDFs y láminas para poder exponer en tan pocos minutos, en tan pocas horas de un mediodía, puede haber, digamos, detallado todo esto. Todavía ni siquiera había terminado de escuchar al abogado de la defensa. Entonces son situaciones que llaman mucho la atención en un proceso judicial, en el juicio oral, que ya está avanzado en un 70-75%, darle prisión preventiva a Martín Vizcarra. Entendemos que hay una situación política acá de por medio. Él incomoda. Ha sido también el argumento del hermano. Mario Vizcarra se acercó hoy a llevarle algunos artículos personales al expresidente y él lo que ha dicho es que esto es parte finalmente de un proceso político. Pero cuando el juez habla del arraigo familiar se refiere a que no hay niños menores de edad dependientes de él. Hace alusión a uno de los hijos del señor Vizcarra, pero creo que que vive con la mamá en Moquegua. Si no me equivoco, ¿es correcto? No es que vive con la mamá, ellos viven acá. En Lima, en la avenida 2 de Mayo. Seguridad del Estado lo sabe. Lo que pasa es que Martín Vizcarra pone a buen recaudo a su familia. Su familia viajó a Moquegua justamente por lo que él manifiesta, porque ella sabía de la decisión que se iba a tomar el día de hoy. Pero él, como siempre lo dijo y cumplió su palabra, voy a darle cara y voy a darle frente a la justicia. No me voy a correr. El arraigo laboral, si me permite, y ahí lo dejo que nos explique, porque el arraigo laboral que expuso la defensa es el partido. ¿No? El partido le paga un sueldo al señor Vizcarra, trabaja cuántas horas, el partido está en alguna planilla, cuál es el cargo que ocupa en el partido, quisiéramos que nos aclare. Y lo otro que dijo además era que estaba contratado, pero que esto era parte de lo contrataba su esposa, en pocas palabras, porque se trata de una empresa que la constituye la esposa, o sea, prácticamente es una manera de justificar un arraigo laboral que en la práctica no lo es tal, que no era creíble esto. Mira, yo, por el contrario, Mávila, con relación al tema del trabajo en el partido, sí, el CEN del partido decidió con fondos y recursos propios del partido, no con fondos partidarios del Estado, porque no recibimos ni un sol del Estado como partido político. El CEN decidió, por supuesto, que las horas y el trabajo que Martín Vizcarra daba y hacía a nivel nacional para poder posicionar el símbolo del partido, la idea del partido, el plan de gobierno, difundir la idea de país, obviamente tenía que ser remunerado porque era el tiempo de él. Eso lo decidió el partido, el CEN del partido, y hay recibos por honorarios que así lo acreditan. O sea, decidieron que ese sea una labor de Martín Vizcarra. Vivimos en un país con una informalidad laboral del 85%, Mávila. O sea, no se le puede pedir a una persona que esté en un proceso judicial, tráeme que estás en planilla de una empresa privada, tráeme que estás en planilla del Estado. Imposible, más aún de un expresidente. En el Estado no va a trabajar, porque ya lo inhabilitó el Congreso. En la parte privada, como él mismo lo dijo, ¿quién va a querer darme trabajo? Quien me da trabajo lo puedo meter en problemas, se van a agarrar con esas empresas. Entonces tengo que autogenerarme el trabajo. Entonces hablamos de arraigo laboral, bueno, se busca él su arraigo laboral y trabaja. Y hay millones de empresas en el Perú que son empresas familiares. Entonces ese derecho tampoco se le puede negar. Consideramos que el día de hoy sí, lo que ha habido es un abuso por parte del sistema de justicia por un magistrado que ha determinado... ¿Usted es parte del partido? Sí, claro, por supuesto. Usted es parte del partido porque está utilizando la primera persona del plural. El señor Mario Vizcarra, hermano del expresidente, ¿es parte del partido también? Sí, claro, por supuesto. Claro que ¿Y sí. él aspira a un cargo de elección? Seguro que sí, como muchos de los que están participando en la vida política del partido. Y ya el partido decidirá quiénes son sus cuadros que van a salir al frente en este próximo proceso electoral. Hay quienes dicen, o por lo menos desde la tesis fiscal, que fue el testimonio del señor Hernández es que el que finalmente inclina la balanza. El señor Hernández era una persona muy cercana a Martín Vizcarra. ¿Qué motivos podría haber tenido para mentir ante la fiscalía? Sí, es que quienes y exhibe unos chats donde claramente hablan de un pago para él por la adjudicación de estos dos proyectos de los que se le acusa. Sí, claro, quienes opinan eso jurídicamente desde el lado jurídico, ¿no es cierto? Que se entiende que son conocedores de la norma como abogados, ¿no? Y los he escuchado también. Tienen que tener en cuenta algo. Esa situación que estás planteando, Mávila, respecto del señor Hernández y los chats y los screenshots que muestra, es algo que todavía está en proceso judicial. Es algo que todavía está en etapa probatoria, que se está discutiendo. Entonces, una resolución de prisión preventiva no puede convalidar algo que todavía en juicio se está discutiendo. Esa es la anomalía que está existiendo. O sea, estamos finalmente adelantando ya sentencias, olvidándonos del proceso judicial,
uno de los fundamentos del fiscal en su primer requerimiento fue, es que lo que pasa es que con Vizcarra puede hacer lo mismo que Nadine. O sea, porque otros se alejan de la justicia, hay que darle prisión al señor Vizcarra. Eso es absolutamente transgiversado, no es manejar en la parte garantista del Código Procesal Penal. Yo soy un abogado que litiga, y lo que he escuchado hoy día del parte del juez, realmente son argumentos y fundamentos absolutamente inconsistentes. ¿En cuánto tiempo se resuelve la apelación que presentarán? Bueno, el día de mañana se presenta la apelación. Él va a Barbadillo, ¿correcto? Sí, claro, como tiene a igual razón, igual derecho. Él tiene que estar, digamos, como un exmandatario protegido y cuidado también, ¿no? Esta apelación se presenta, el juez tiene que elevar a la sala. En el transcurso de elevación será aproximadamente 7 u 8 días, si es que no cumple con elevarlo dentro del marco de los 3 días. Y yo considero que en un mes debe estar siendo la audiencia, y esperemos un poco menos la audiencia de segunda instancia. De acuerdo. Entonces, ¿van a presentar algún tipo de recurso en contra de la sala? En contra de la sala no. Vamos a apelar con los argumentos que corresponden apelar. Nosotros teníamos información, por ejemplo, el caso que a Martín Vizcarra el día de hoy le ha costado su libertad en un marco de un pedido de prisión preventiva, es un caso que lo vinculan al tema Lavajato. Es correcto, sí, es el fiscal Germán Juárez Atoche, parte del equipo especial. Bueno, la esposa del juez es una fiscal que es parte del equipo Lavajato. Entonces hay un tema de conflicto de intereses también. Y lo consideramos así desde el punto de vista jurídico. Porque no le va a hacer la contrapartida al colega del mismo equipo de su esposa. Sin embargo, el presidente dijo, guardemos silencio por esto para evidenciar los abusos más adelante. O sea, él ha tenido la hidalguía de ponerse frente a un juez que sabía cuál iba a ser su determinación, que ya le habían comunicado que tenía una resolución redactada. De acuerdo. Y que su esposa trabaja en el equipo Lavajato. Muy bien, vamos a ver qué es lo que continúa en este caso, pero le agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos para aclararnos la posición de la defensa.